Leer para contarlo, un podcast de Alberto Espinosa. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Leer para contarlo. Hola Alberto, pues encantado de estar aquí. Pues un placer que hayas aceptado la invitación para el podcast, para hablar de un libro bastante poco conocido en España, lo que comentábamos hace un momento aquí fuera de micrófono, pero que sin embargo en Alemania parece ser que es bastante conocido y que nos vas a medio descubrir en el podcast. Así que cuéntanos qué libro has elegido y por qué. Bueno, he elegido Los orígenes de Sasa Stanisic, o Stanisic, no sé muy bien cómo se dice. Y bueno, pues el por qué es bastante casual. Cuando me propusiste elegir un libro, bueno, pues es lo típico, ¿no? Empiezas a pensar en libros favoritos, en libros que te han marcado. Y de repente me encontré el libro, que lo tengo por aquí en la estantería. Y es un libro que no ha leído casi nadie, nunca he podido hablar con nadie sobre él y tenía muchas ganas de hablar sobre él, de comentarlo, porque me toca mucho a nivel personal y a nivel estilístico. Y entonces dije, pues mira, a lo mejor no sé si es mi libro favorito, no sé si es un libro que la gente vaya a reconocer, pero me apetecía mucho hablar de él y bueno, pues ya que tengo la oportunidad de hacerlo contigo, pues me parecía un buen momento. ¿Por qué dices que te atrae a nivel estilístico? Porque lo habitual es que un libro te atraiga por la historia o por alguna vinculación del autor o que, no sé, geografía incluso, pero a nivel estilístico solo hay unos... Sé por dónde vas, pero quiero que no me lo cuentes. Solo hay unos pocos elegidos que tienen ese tipo de vinculación. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues mira, yo cuando se lo he intentado vender a mis amigos, que ninguno ha caído en leérselo, yo les hacía el siguiente anuncio, ¿no? Como un reclaim, y era como, es el único libro que ha conseguido en toda mi vida que llorara de verdad, que llorara a lágrima viva y a la vez que me riera a carcajadas. Lo de reírse a carcajadas sí que me pasa habitualmente con la literatura, pero lo de llorar, recuerdo solo 2 o 3 libros y generalmente son temas muy dramáticos. Y este, sin embargo, no lo es. Podría serlo, pero es un libro que hablas autobiográfico, en tanto en cuando podamos entender la vida de un escritor como autobiográfica, porque él mismo, el autor, habla que la mayoría de recuerdos que cuenta están vertebrados por la literatura y que quizá todos los acontecimientos que cuentan no fueron tal cual y que siempre que pasa un recuerdo por manos del autor o del escritor, la cosa no es exactamente como sucedió, sino como la literatura te demanda que sea. Y eso me atrae mucho. Pero bueno, la vida de Sasa Stanisic podría ser un drama, un super melodrama de película de 3 de la tarde, alemana además, porque él es un emigrante que huye de la guerra yugoslava. Él tiene, creo que son 9 o 10 años cuando comienza toda la guerra. Él vive justo en una zona bosnia, pero que pertenece a Serbia y donde hay una mezcla muy grande. Y por lo que cuenta él en el libro, porque yo tampoco soy un experto en la guerra yugoslava, pero fue una de las zonas más afectadas. Y entonces, claro, tiene todas las papeletas para hacer un auténtico drama que te cuente su huida a Alemania y su nuevo mundo en Alemania. Y sin embargo no lo es. Es un libro divertidísimo en el que él vuelca toda la extrañeza y todo lo difícil que es ser emigrante en un país como Alemania. Y ahí es donde me toca a mí personalmente. No en lo estilístico, porque lo estilístico sí que creo que ahí compartimos un punto de vista común, que es el de que lo dramático pueda ser divertido y que lo divertido también pueda ser un poco dramático y esa mezcla de estilos. Pero en cuanto en tanto que es un libro sobre un emigrante en Alemania,
Yo he sido emigrante durante 10 años en Alemania y me veo muy reflejado en todo lo que cuenta, a pesar de que tenemos vidas totalmente opuestas. Yo, como siempre digo, soy un emigrante de primera clase, voy en el vagón de lujo, porque siendo europeo, vivir en Alemania no es ningún trauma. Sin embargo, hay muchas situaciones que compartes por la extrañeza, por la dificultad que tiene en sí la sociedad alemana de ser descubierta o de conseguir entenderla. Y es un libro que a mí me emociona mucho por todas estas razones y sobre todo porque está maravillosamente escrito. Como me comentabas, lo del estilo, ojalá yo pudiera tener el estilo que tiene Stanisheet, porque es tremendamente sutil a la vez que es muy directo. Es una cosa bastante complicada y se nota, yo creo, un poquito la mezcla entre lo alemán, que es como muy directo, y esa sutileza mediterránea que yo creo que sí que compartimos. ¿Ya no estás en Alemania? No, 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 no. Me mudé hace 4 meses, 5 meses aquí a Madrid. He vuelto a casa. ¿Te hacía en Alemania todavía? Normal, todo el mundo me hace todavía en Alemania, pero no, volvimos después de la crisis del coronavirus y de todo. Necesitábamos familiarmente volver a nuestras raíces y bueno, pues fíjate, justamente de eso habla el libro, ese es el título, los orígenes, que en alemán es Herkunft, Mm. que es algo más que los orígenes, es como las raíces o el lugar al que perteneces. Y justamente leí el libro viniendo aquí a Madrid para buscar colegio para mis hijos y para bueno, ver casas y tal. Y recuerdo que lo terminé en el aeropuerto a lágrima viva y riéndome, porque la última parte del libro es un elige tu propia aventura. Elige tu propia aventura siendo emigrante serbio en Alemania, que es divertidísimo. Y entonces lo leí y recuerdo pensar, joder, es que este libro lo estoy leyendo en el momento justo, en, en el lugar perfecto que es en un aeropuerto, volviendo hacia España. Y fue muy, muy revelador para mí. ¿Pero cómo llegaste? ¿Fue una recomendación de No, alguien o...? fue casualidad absoluta. Bueno, como mi nombre es Jorge, todos los San Jorges, mi madre me regala un libro y una rosa desde que tengo uso de razón y claro, yo encantado, porque me encanta la literatura. Y en Alemania he intentado manteníamos esa tradición a distancia. Entonces ella siempre me decía, yo te regalo un libro, ve tú a buscarlo porque no te lo puedo dar yo y cómprate una rosa. Y fui a comprar otro libro. Claro, comprar en libros en español en Alemania, porque yo hablo alemán, pero leer alemán por diversión no tengo esa capacidad. Leer alemán para mí es costoso y entonces sigo leyendo siempre en español. Y entonces, aunque Berlín es una ciudad muy cosmopolita, hay pocas librerías con libros en español. Hay dos que están dedicadas exclusivamente al español y hay una librería muy grande en el centro de Berlín, que sería algo así como la FNAC en Berlín, que se llama Dussmann, que normalmente sí que tiene literatura alemana traducida. Y fui a buscar otro libro, un thriller, y resulta que no lo tenían, que se había agotado. Y bueno, como era 23 de abril y tenía que coger un libro para mantener esta tradición, empecé a ver traducciones alemanas y me llamó la atención este libro porque tiene un titular que no sé dónde está, a ver si lo encuentro, que dice así como el origen o los orígenes son lo que más nos marca en la vida y es un hecho totalmente casual y nadie elige dónde tiene sus orígenes. Y esto es una indagación sobre ello. Me llamó mucho la atención. En la propia librería me leí el primer capítulo y me enamoró. Me enamoró porque el primer capítulo habla eh, sobre su pedida de visado en Alemania después de estar allí 30 años. Reclama al gobierno alemán una visa como ciudadano alemán y entonces le piden hacer una pequeña biografía.
Y entonces es muy divertido porque dice que lo primero que se le ocurre es hacer una tabla de Excel apuntando los datos importantes sobre su vida. Y lo hace en el libro y todo el que haya estado en Alemania sabe que eso es pura burocracia alemana, esas tablas de Excel rellenas de datitos que tanto les encantan. Y entonces luego en su casa pensó que él no era esa tabla de Excel, ¿no? Que él era una historia mucho más compleja y hace un primer capítulo precioso en el que va enumerando objetos, recuerdos, pequeñas, no sé cómo contarlo, pequeñas esencias de su vida resumidas en una o dos frases. Y me pareció maravilloso. Al leerlo me pareció una idea maravillosa y directamente lo compré y nada, lo devoré en unos meses. No, en unos meses, no, en unas semanas. Tú que has vivido en Berlín y esa vinculación de la que hablas con el libro y con el autor de Los Orígenes, es tan diferente, porque bueno, los que hemos estado en Berlín, pues 3, 4 días, al final no terminas percibiéndolo, pero hay mucha diferencia entre el vivir de verdad en Alemania o en Berlín con respecto a vivir de verdad en Madrid o en Barcelona o en cualquier sitio de España. Sí, sí la hay, sí la hay. Yo siempre digo que yo no viví en Berlín hasta que no nació mi hijo. Berlín es una ciudad multicultural, cosmopolita, donde tienes todo, todo lo que quieras encontrar. Yo siempre que hacen estas referencias a Nueva York, digo, en Nueva York, que está a no sé cuántos 1000 kilómetros de distancia, tenemos una ciudad a la vuelta de la esquina que tiene exactamente lo mismo. Eh, entonces, es muy fácil no pertenecer a la sociedad alemana cuando eres inmigrante en Berlín. Es más, yo conozco muchísima gente que ha pasado por Berlín y a lo mejor ha hablado con algún alemán de casualidad, porque claro, allí está todo, toda la sociedad la componen casi inmigrantes, aunque sean inmigrantes de la propia Alemania, pero normalmente hay pocos berlineses, es difícil conocer a un berlinés. Y yo mi vida transcurría así, en un ámbito cultural más internacional, hasta que nació mi hijo y me puso los pies en la Alemania real y conocí una sociedad que es muy diferente, muy, muy diferente a la sociedad mediterránea. Yo creo que en España tendemos a diferenciarnos por nacionalidades y yo creo que en sí la sociedad mediterránea, la cultura mediterránea, comparte muchos rasgos y salvo la lengua y tres o cuatro cosas más, generalmente tenemos una forma de entender la vida muy parecida. Y la sociedad alemana es muy diferente, muy, muy diferente. En tanto en cuanto, yo creo que su tradición cultural y filosófica es diametralmente opuesta a la nuestra. Yo todavía me cuesta, mi mujer sigue trabajando para Alemania y todavía me cuesta entender procesos lógicos, ¿no? El A, B, C es igual a D. En Alemania lo tienen tan claro que siempre es A, B, C es igual a D y es difícil entrar en su forma de pensar. Y luego lo que tiene Berlín, especialmente, es que es una ciudad cargada de historia. Que eso, por ejemplo, yo creo que en Madrid, que es la ciudad donde he vivido en España, no se nota. He vivido en otras ciudades en Europa y tampoco se nota. Pero en Berlín, la historia, que es un tema que a mí me interesa especialmente, es una mochila muy grande y siempre está detrás de casi cualquier acontecimiento de la ciudad. Entonces, para mí, como escritor y como amante de la cultura, es incomparable. Quizá Londres tenga el mismo peso que Berlín en Europa y probablemente Nueva York, pero hay pocas ciudades que tengan esa densidad en cuanto a todo lo que sucede, ¿no? Porque cualquier acontecimiento pequeño que haya sucedido en el siglo XX en Berlín es acojonante, porque tiene una cantidad de ramificaciones tremendas y eso para mí siempre fue un tema apasionante. Bueno, literalmente la historia divide a Berlín en dos partes Ujú. físicamente diferenciadas por un muro que
las cosas de la vida, supongo, al final acaba de alguna forma casi poniéndole nombre a tu libro, a Las chicas del muro, Ujú. Sí, sí. que también estás aquí pues por la promoción del libro, vamos a reconocerlo. Cuéntame cómo surge la idea de escribir este libro y cómo acaba siendo publicado. Cuéntame la historia. Pues la verdad es que es una historia muy bonita porque yo realmente había dejado de escribir cuando me fui al extranjero, me fui porque yo soy guionista y no encontraba trabajo. La crisis del 2009-2010, quien la ha vivido en el mundo audiovisual sabe de lo que hablo y era muy difícil ganarse la vida. Y entonces me fui al extranjero y con una crisis bastante grande de autoestima como escritor y dejé de escribir. Abandoné la escritura durante muchísimos años. Y cuando llegó la pandemia, bueno, pues para refrescar un poco la mente y para salir un poco de la monotonía esta de estar encerrado en casa, ¿Mm? comencé a escribir en redes sociales eh, pequeñas historias sobre Berlín. Es verdad que en ese momento estaba con un proyecto de una novela gráfica sobre Berlín, sobre pequeñas historias sobre Berlín, y me pareció que podía cuajar en redes sociales. Y nada, empecé a escribir, pero un poco pues, por soltar la mano y porque me leyeran mis amigos que estaban lejos y mi familia que tenía menos contacto en aquella época. Y, y entonces escribí una historia sobre el muro de Berlín, sobre dos chicas y una fotografía muy famosa en su momento, pero que se había olvidado, de dos chicas que se despiden en frente del muro recién construido. Empecé a investigar y la historia dura más de 40 años. Es una historia muy emocionante y que estas dos mujeres, que ya son mujeres, eh, han querido contar ahora, no sé cuántos años después. Y entonces decidí escribirla porque solo había un par de noticias en un museo de Berlín y la historia se hizo muy viral en Twitter. Muy, muy viral, una cosa loquísima. Y, y entonces la editorial Ediciones B me preguntó si tenía alguna novela o algo escrito. Les dije que no, que yo en principio era guionista y que no, nunca me había enfrentado a una novela, pero que me apetecía contar esa historia en forma de novela. Y me puse a ello y la verdad es que para mí ha sido un proceso muy interesante porque a la vez que contaba la historia de estas dos mujeres, empecé a contar mi propia historia en Berlín. Todos mis familiares y amigos que han leído la novela me dicen que es que tú estás ahí en varios de los personajes y se nota que, que, que has querido meter tu propio Berlín. Entonces, es una historia que fluye entre dos épocas, entre 1961 y entre 2019. Y es un poco la investigación de una chica española que intenta averiguar qué ha sucedido con estas mujeres y cuál es la historia que hay detrás de la foto que fue tan impactante en su momento que después se olvidó. El libro salió en febrero, ¿verdad? De Ujú. Sí. 2023. Ujú. Bueno, de este año. Vamos a lanzar este podcast en marzo, un mes después prácticamente del lanzamiento. ¿Qué tal está yendo? Muy bien, muy bien, muy bien. Estoy muy contento, sobre todo porque bueno, cuando lanzas un libro nunca sabes cuál va a ser la respuesta. Y claro, digamos que tiendes a pensar como en números o irá así, hará así, tal, y lo que no te esperas es la reacción de los lectores. He tenido muchísimos mensajes de lectores muy emocionados con la novela. Gente que se la ha leído en un día, que se ha sentado por la mañana y la ha terminado por la noche y sobre todo con mucho cariño de gente que no conozco y me parece una locura, que me parece ya una locura que alguien, no sé, por ejemplo, el otro día me escribían desde Caracas, que alguien en Caracas pueda tener mi novela, me parece una absoluta locura.
y ya que la gente la esté leyendo y la esté como haciendo suya y emocionándose con los personajes, pues para mí ha sido un súper regalo esto. ¿Y ahora qué? ¿Escribes la novela y, bueno, tenías un futuro, bueno, futuro no, un presente, mejor dicho, en Berlín, eras profesor, si no me equivoco, Sí, exacto. Era profesor y, en la universidad. y ahora mantienes esa vinculación o te vas a dedicar 100% a escribir o qué idea tienes? Pues ojalá me pudiera dedicar 100% a escribir novela. Ahora estoy trabajando como guionista Mm. para Hope, que es una fundación contra el cambio climático. Y entonces Javier Peña, que es el que lleva todo esto, hace vídeos que están muy bien, no que los hagamos juntos, pero están muy bien sobre soluciones contra el calentamiento global. Y entonces estoy trabajando con él codo a codo y vamos, encantado de poder trabajar escribiendo, que es algo que nunca había podido ser algo completo. Siempre era pues esto, sacar proyectos, tener dinero ahora no, y eso pues es un trabajo más o menos estable que me permite escribir todos los días. Y bueno, pues luego lo que salga, saldrá. Por ahora no tengo otro proyecto editorial para sacarlo. Espero, ojalá, espero que pueda salir. Y por ahora no tengo muy claro qué más cosas van a salir en el futuro. Aparte de todo, también creo que das clase de escritura Ah, bueno, creativa, ¿no? sí, eso siempre, mi gente de la Escuela de Escritores, eh, siempre hemos tenido una vinculación desde hace no sé cuántos años, 15 o 20 años, o 20 a lo mejor me estoy pasando, pero 15 sí. Y doy clases de manera online. Y ahora últimamente me está costando más encontrar huecos para dar clase porque no tengo tanto tiempo con el trabajo, pero es una cosa que me encanta. El otro día escuchaba ¿a quién escuchaba? A Samantha Svevlin hablar que ella como escritora tenía la necesidad de dar clase, porque en el momento en que ella tenía que responder a preguntas de los alumnos, racionalizaba recursos, estructuras, formas de creación de personaje que nunca había racionalizado, sino que las hacía un poco por instinto, ¿no? Mm. Y decía que a la vez que se lo explicaba a sus alumnos, se lo explicaba a ella misma. Y que eso le había hecho crecer muchísimo como escritora. A mí me pasa igual. Creo que cuando damos clase, hacemos también un poco de forma egoísta, porque cuando leemos un texto o cuando encontramos algo que no acaba de funcionar, es muy fácil detectar por qué no funciona algo, pero es muy difícil dar la respuesta de por qué no funciona, ¿no? Y el trabajo de profesor te exige eso, te exige racionalizar procesos que normalmente no harías. Y es un trabajo maravilloso. La gente en la escuela le mando aquí un besazo si me están escuchando, porque me tratan súper bien y además me permiten hablar de literatura todo lo que me dé la gana en las clases y es un gustazo, la verdad. Es que es importante, has dicho una cosa que también me he sentido de alguna forma reflejado, porque es muy importante verbalizar a veces la amalgama de cosas que hay en la cabeza para poder darles un sentido y Mm. un orden. A mí me pasa cuando tengo que escribir algún artículo o alguna columna para pues, a la contra o algún medio para los que me puedan pedir o para la newsletter o lo que sea. A veces la opinión o la idea la tienes en la cabeza, pero no sabes cómo empezarla, cómo desarrollarla, Y lo fácil, o para mí, a veces lo fácil es cogerme una grabadora que tengo, eh, grabarme cuatro o cinco cosas, verbalizarlas, explicármelas a mí mismo y sobre eso montar el artículo. Y a veces es interesante la capacidad que tenemos muchas veces de acabar escribiendo, pero por la boca directamente. Me sentía identificado, me parece interesante eso que decías. Sí, yo por ejemplo, yo siempre lo digo que no apago el grifo de la ducha hasta tener claro lo que voy a escribir, que suena muy raro,
pero para mí ese momento de la ducha por las mañanas suele ser la activación del cerebro y es como, vale, ¿qué es lo que voy a escribir dentro de un rato? Y entonces ahí suelo estructurar, que normalmente ya viene un poquito estructurado lo que sé que vaya a escribir, pero es verdad que hasta que no encuentro como no sé cómo decirlo, como el La kit de la clave, ¿no? cuestión, como la clave, eso es. No apago la ducha y lo siento porque sé que no debería gastar tanto agua, pero es como ese momentito, esos 5 minutos para de verdad dejar claro qué es lo que va a pasar dentro de 2 horas. Y a mí siempre me fascina como en 2 o 3 minutos mi cerebro es capaz de arreglarlo todo y luego a lo mejor escribirlo me cuesta 2 o 3 horas o 4 o 5, a pesar de tenerlo todo súper claro. Y es como, pero lo rápido que puede ir el cerebro y lo que cuesta escribirlo, porque realmente yo creo que el trabajo del escritor es eso, ¿no? Es pasar esa amalgama de ideas que decías tú a una estructura comprensible. Yo siempre que mis alumnos, todos vienen con el mismo objetivo, que es, tengo cosas en la cabeza y quiero sacarlas. Quiero que me ayudes a sacarlas, ¿no? Y yo siempre les digo que, joder, que lo difícil es tener cosas en la cabeza, que la escritura al final es una técnica que se puede enseñar, siempre está este debate de hasta dónde se puede enseñar, cuánto se puede enseñar de la escritura, pero es verdad que es una técnica que se puede aprender, pero tener cosas en la cabeza no se puede aprender. Eso no sé cómo se puede fomentar el pensamiento crítico, la imaginación, la creación. Eso, mis alumnos cuando vienen, digo, bueno, pues si ya vienes así, es el 50% del trabajo hecho. Ahora te queda trabajar. Pero si tienes cosas en la cabeza, ya está. Esto es mucho más sencillo. ¿Y das alguna materia concreta o es un curso? No, en principio no. Ahora estamos trabajando para ver si me he metido al mundo del guión, pero son cursos de escritura creativa en general. Es verdad que a ver, la escuela me han pedido que empiece a trabajar para hacer algo sobre redes sociales y escritura, pero el tiempo me tiene, me tiene bastante cogido y no me da tiempo, pero bueno, ya irán saliendo cosas así. Bueno, hablando de redes sociales, hemos pasado antes de pasada, valga la redundancia, por el tema de Twitter. Eh, ya lo has dicho tú, fue importantísimo para afianzar un poco en el público la historia de estas chicas que se despedían en la foto. Y bueno, es cierto que una gran parte de la comunidad que has generado ha sido gracias a los hilos de Twitter que has ido redactando y publicando en los últimos tiempos y que te han dado pues mucha relevancia. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te planificas? No sé si te planificas o a lo mejor no, o vas improvisando lo que te va surgiendo, pero el caso es que el resultado es innegablemente espectacular. Pues a ver, te cuento. Últimamente sí que me estoy planificando más porque cada vez tengo menos tiempo. Pero al principio todo era muy, muy inconsciente y entonces que creo que es una de las virtudes de escribir en Twitter, que escribes sin medida y sin saber qué va a pasar. Y entonces en aquellos primeros meses que empezó a surgir todo esto, sí que iba y, bueno, pues hoy me apetece escribir sobre esto y escribía, esto me ha interesado y lo escribo. Y conozco mucha gente que sigue escribiendo así. Ahora me he planificado un poquito más. Entonces, cada viernes escribo un hilo en Twitter y entonces ahora, por ejemplo, estoy haciendo unos ciclos de cine aquí en Majadahonda, donde me he venido a vivir. Y tenemos un cine en versión original que es un lujo al lado de mi casa. Y entonces hablé con ellos, y entonces cada mes pongo una película, entonces hablo sobre esa película y sobre todo sobre cómo se ha creado esa película. Y luego pongo la peli, y entonces sé que tengo un viernes al mes que voy a tratar de eso. Y luego suelo siempre escribir algo sobre Berlín para no abandonarlo. Entonces sí que más o menos me planifico. Pero es verdad que cuando algo me hierve dentro,
me siento, lo escribo y suele ser lo que mejor funciona. Porque hay algo ahí de conexión con la gente que cuando algo te interesa a ti tanto como para sacar unas horas y escribirlo, es que hay algo ahí y seguramente le interesa a más gente. Pues en esas estamos, entre la medio planificación y la inconsciencia. Hay uno últimamente que tuvo mucha relevancia, que fue el del Pollo Pepe. Y el Pollo Pepe, para quien no lo sepa, es un personaje, es libros para niños, para muy niños. Son, Sí, para eh, 0 a 2 años claro, creo es que decir, es. yo Sí, se lo sí. he regalado también al bebé de unos amigos y es para, bueno, pues para empezar a trastear los libros. Y era muy interesante lo que contabas acerca eh, de la importancia que tiene darle el caché que merece cada profesión o cada tarea, Mm, incluso el hecho de crear historias para niños de 5 meses, que ujú. a priori puede parecer, bueno, si con cualquier cosa lo vas a... que no te va a entender, lo que le pongas delante se lo va a comer, pero luego no es así en realidad, ¿no? Porque tiene hasta el trabajo más, o la tarea más sencilla, o que puede parecer desde fuera sencilla, requiere de un artesano, requiere de una mente que piense un artefacto que haga esa tarea y tiene su dificultad, ¿no? Y me parecía muy interesante lo que contabas. Si te parece, cuenta Sí, qué cuento pasó un y... poco. Bueno, pues yo es que estoy muy de acuerdo con eso que dices. Para mí, al final los escritores somos artesanos. Por mucho que haya gente que domine el arte increíblemente y se les puede considerar artistas, al final esto es una artesanía y es un trabajo que requiere de mucho oficio. Y entonces lo que pasó es que pues estaba cacharreando por ahí en Twitter y vi un tipo, no quiero darle mucha bola, que comentaba cómo se puede sacar dinero con inteligencias artificiales. Y entonces decía que una de las cosas más sencillas que se puede hacer es pedirle a una inteligencia artificial que, que haga un libro para niños, pedirle un texto y luego pedirle las imágenes. Entonces el tío había hecho uno, o sea, era una cosa que o sea, yo no tengo nada contra las inteligencias artificiales. Yo creo que en un futuro dominarán la literatura o al menos serán parte del negocio de la literatura, pero lo que me parecía es una falta de respeto a los escritores de literatura infantil, que yo conozco muchos, son gente muy profesional, son gente que le ponen un cariño tremendo. Entonces, el problema no era la inteligencia artificial, era aquel que le pedía, oye, hazme esto en 2 minutos y ya tengo una cosa. Era como, no, hay que tener un poco de respeto por las profesiones. Entonces, quise poner precisamente el pollo Pepe porque yo lo he vivido en mis carnes con mis hijos, que es un libro que tú no entiendes como padre qué tiene, pero a los niños les encanta y lo adoran. Y entonces yo me puse a pensar y dije, este libro, si los niños lo adoran y el resto no, es por algo. Entonces me puse a pensar un poco en cómo estaba creado y cómo habían concebido el libro. Y lo que habían hecho era utilizar estructuras complejas que se utilizan en la literatura para adultos, por llamarla así, no sé cómo diferenciarlo. Y entonces, pues el pollo Pepe, que es un pollo que come y que porque come le crece la barriga y tiene un pico más fuerte y no sé qué más, pues en realidad lo que estaban utilizando en esa historia tan simple era una estructura de intriga con unas páginas que se abren después. Hay un pequeñito conflicto para el personaje, que es este pollito que está solo. Pues mi hija todo el rato me pregunta, ¿pero dónde está su mamá? Está muy preocupada. Y entonces, al final en todo, como en un chiste o como en un truco de magia, ¿no? Pues hay una resolución final que además suele gratificar al lector. Y entonces en la última página sale la mamá y entonces los niños se ponen locos de contentos. Entonces,
Lo que es difícil, y es muy, muy difícil, yo ahora estoy con un proyecto de literatura juvenil, no es tanto infantil, pero es literatura juvenil, es intentar tomar ideas complejas y hacerlas sencillas para la comprensión, pero que no pierdan la complejidad. Porque los niños no pueden comunicar, pero ellos son muy, muy, muy permeables a todo lo que les llega. O sea, la capacidad de estímulos que son capaces de discernir a muy poca edad es una barbaridad. Entonces, ofrecerles algo que tiene muy pocos estímulos, que es bastante plano en cuanto a estructura, la creación de personajes es bastante pobre, pues me parecía un crimen. Entonces, pues esto que te digo, ese fue uno de los inconscientes me senté bastante cabreado y me puse a teclear y bueno, pues luego se ha convertido en una bola de nieve que ha ido creciendo y aparecido en todos los periódicos y me ha sorprendido bastante porque yo creo que todo el que lee a sus hijos literatura infantil y juvenil sabe que es una profesión difícil y que hacer una historia que entretenga y que sepa contar lo que quieres y que además funcione en 5 o 6 páginas es muy difícil. Entonces, para mí fue una cuestión de casi de orgullo de escritor y de defender a mis compañeros. Y me alegra mucho porque me han escrito un montón de escritores de literatura infantil dándome las gracias por dar visibilidad a su trabajo. Y eso me ha hecho muy feliz, la verdad. Y también seguramente encerraba algo de, no sé, de clasismo laboral. Hay mucha gente que el trabajo artístico, el trabajo artesanal lo denosta, pues Mm, el típico solo hago yo, o lo hace mi mm, sobrino, o lo hace, ¿no? Y mm. a veces ese tipo de comentarios son demasiado habituales y no están yo soy periodista y Sí. de profesión y aunque no me dedico a ello, por suerte y por desgracia, entonces, no me dedico a ello exactamente, pero también pasa un poco igual, ¿no? El intrusismo, bueno, pues el pensar que eso lo escribo yo, o eso lo digo yo, o Es que eso es muy hay una demasiado común. diferencia que yo, por ejemplo, suelo utilizar en clase y es que no es lo mismo escribir que escribir. A ver si me explico. Porque generalmente lo que se entiende por escritura es un proceso racional. ¿No? Lo que sé, tenemos que escribir un email a nuestro jefe, pues lo que se utiliza es ese lado del cerebro que es lógico, que utiliza el sentido común y que nos da pues como una estructura y un empaque. Y sin embargo, la escritura, la verdadera escritura, la escritura de literatura, no utiliza esa parte del cerebro. Los mejores escritores, o los que a mí más me gustan, son los que van a tumba abierta y sacan todo lo que tienen dentro. Y eso no estamos acostumbrados. A eso no sabemos. Eso es un proceso que, por ejemplo, se enseña en las escuelas de escritura, que se enseña copiando a otros autores, pero que es difícil y sin embargo es una pulsión que yo creo que todos hemos sentido alguna vez, aunque sea en la universidad o en la universidad, por decirlo, en los años de adolescencia, todo el mundo siempre tiene esa pulsión de escribir algo. Entonces se confunde la parte racional de la escritura con la parte sentimental. Y la que es difícil de manejar es la parte sentimental. Eh, pues esto mismo, con el pollo Pepe, pues puede parecer una cosa muy tonta, pero el cariño que hay detrás de ese libro, pues solo lo sabe el autor probablemente, autora, perdón. Y entonces es difícil enseñarle a alguien que no es lo mismo escribir una carta a un jefe que sacar todo lo que llevas dentro y ponerle mucho corazón y mucho amor a un libro de niños de 2 años. Entonces la gente suele confundirlo.
Eh, y luego la gente que a lo mejor no lo confunde, sí que tiene esta idea de que es algo sencillo de hacer. Y a mí, por ejemplo, me ha costado muchísimos años llegar a tener un estilo. Y no lo digo por mí, yo creo que todos los escritores pasamos un proceso de mala escritura o de escritura menos interesante hasta que vas cogiendo mano, hasta que practicas y vas teniendo un estilo. Y eso dura años. Entonces, claro, es esto de la película de Tony LeBlanc, ¿no? No me estás pagando 5.000 pesetas por arreglar un tornillo, me estás pagando 5.000 pesetas por saber qué tornillo tengo que arreglar. Y en la escritura yo creo que pasa un poco eso, que la gente que nos gusta leer, o sea, no me refiero a mí, sino a otros autores a los que se les nota que tienen una profesión y unas tablas detrás, eh, normalmente se les denosta mucho porque se piensa que es muy sencillo y es al revés. Lo que es difícil es escribir sencillo. Lo que es difícil es ponerse delante de una página en blanco y poder crear algo que fluya. Cosa que, como en apariencia parece sencilla, pues la gente suele denostar. Y los periodistas lo tenéis aún peor, porque yo creo que vuestra profesión consiste en tomar muchas fuentes, en leer mucho, en enterarse de todo y concentrarlo todo en un mínimo. Y claro, cuando ves el mínimo piensas, "Ay, que ese mínimo lo hago yo". Bueno, lo que es difícil es todo el proceso que lleva a hacer eso. Y yo me estoy enfrentando ahora un poco a esto en Hope, con todo el tema de científico, de cambio climático, que yo no estoy muy puesto. Y, hostia, es que es difícil, es muy difícil poder concentrar argumentos y teorías muy complejas en algo muy sencillo y que pueda ser accesible para todo el mundo. Entonces, yo ahora que lo veo, digo, es que cuánta falta hacen periodistas buenos en todos lados, en televisión, en redes sociales, que nos sepan explicar la realidad, que es difícil llegar a esos conceptos. Sí, periodistas buenos los ha habido siempre y ahora hay muchísimos. El Hmm. problema es que un gran problema y que no, yo creo que la gente no se da cuenta es que la audiencia no está cualificada para Hmm. consumir ciertos contenidos periodísticos. Hmm. Sí. Nos interesa, y me incluyo, nos interesa bueno, pues el chiringuito, el debate de no sé qué, y el otro que está gritándose con no sé quién, y el clickbait del país para ganar más, o del mundo, me da igual, para Hmm. ganar más clics y que eso permita inflar las tarifas de publicidad y al final pues que todos puedan comer, pues eso esconde detrás muchos casos de buen periodismo. Me acuerdo ahora de pues, la revista 5W, me acuerdo, sobre todo Hmm. en periodismo de mirada larga, ¿no? Hmm. Bueno, pues no tan pendiente de la actualidad, aunque también lo hay, sobre todo en los medios tradicionales de, pues eso, El País, El Mundo, Televisión Española, Antena 3, Telecinco incluso, es decir, hay buenos profesionales en donde siempre se ha hecho buena comunicación. El problema es que no estamos pendientes de esos buenos profesionales o de su buen trabajo, sino de otras muchas cosas que pasan alrededor y del ruido y de Twitter y de tal. Y bueno, pues yo creo que tenemos una imagen un poco errónea Hmm. del panorama comunicativo ahora mismo. Sí, sí, y yo creo que, bueno, pues yo creo que está pasando un poco como pasó en el mundo del cine. Lo que pasa es que yo creo que el periodismo lo lleva acuciando mucho más tiempo, ¿no? Lleva detrás esa crisis. Pero pasaba en el mundo del cine que todo el mundo, pues eso, cuando yo empecé, intentaba sacar ese proyecto que diera la campanada en cuanto a cifras, a taquilla y que todo fuera bien y tal. Y claro, resulta que no funcionaban la mayoría de los proyectos y no había, dices tú, no había habas para repartir y no había dinero, ¿no? Y entonces
Creo que poco a poco la gente dejó de intentar, o bueno, no de intentar sacar dinero con el cine, pero digamos que dijo, bueno, pues es que a lo mejor me interesa más sacar una buena película que intentar hacerme de oro sabiendo que hay muy pocas posibilidades, porque ahora mismo el cine en sala no es un negocio. Esto es así. Y entonces, pues surge este año del cine español, ¿no? Que hay un montón de películas que no deberían de ser taquilleras, que lo están siendo, porque son buenas películas, porque son películas que se han hecho con muy buen gusto y con muy buen criterio y llevando al máximo los niveles de calidad de lo que puede ser la industria en España, que es una industria floja, o sea, débil. No tenemos un músculo fuerte para apoyar a las películas. Y, ostras, sale Alcarrás, sale Asbestas, sale Modelo 77, que me encanta. Y entonces dice, pues es que a lo mejor lo que había que hacer era ese cambio de filosofía. Y creo que el periodismo todavía no ha hecho ese clic. Creo que precisamente el país que está en este modelo de vamos a pedir la suscripción, pero no acaba de dar el salto y está ahí entre medias, pues le está pasando eso, ¿no? Que quiere clickbait y a la vez ser modelo de suscripción y entonces no acaba de tener claro su modelo. Pero bueno, hablo de oídas y de lecturas porque yo no me dedico al mundo del periodismo, no tengo ni idea, pero sí que tengo esa percepción. Jorge, se nos acaba el tiempo del podcast antes de Buah, terminar y qué para... rápido ha sido esto. Sí, o sea, llevamos ya casi una hora. Bueno, pues para acabar, solemos pedir 4 o 5 recomendaciones muy rápidas de libros en este caso. Quería preguntarte, ¿cuál es el último libro que te has leído que te ha gustado mucho? Pues mira, me falta, no lo puedo decir porque me faltan 10 páginas y no creo que en 10 páginas lo rompa. Estoy leyendo El señor Wilder, bueno, El señor Wilder y yo, de Jonathan Cohen, Ujú. que es un libro, ¿cómo definirlo? Es como una especie de viaje a través de la vida de Billy Wilder, eh, pero con una colaboradora que es la que realmente cuenta su historia y a la vez te va contando la vida de Billy Wilder y me ha gustado mucho porque creo que tiene un tono del que a veces nos olvidamos, que es el de disfrute. Yo creo que Jonathan Coe ha debido de bucear en toda la vida de Billy Wilder y ha dicho, es que me encantaría escribir una novela sobre Billy Wilder y me voy a meter a ello. Y entonces se nota que ha disfrutado escribiéndolo porque hay escenas divertidísimas y la verdad es que lo he leído muy, muy a gusto, de esto que estás como muy, muy metido en la historia y a pesar de que no tiene grandes fuegos artificiales, me parece que está muy, muy bien escrito. Em, Después, eso es últimamente. Yo siempre, siempre, siempre recomiendo a Bernardo Achaga, que me parece que es uno de los autores españoles más importantes del siglo XX. A mí me cambió la vida. Yo cogí una novela suya con 13 años pensando que hablaba sobre fútbol y, y cuando descubrí que en realidad hablaba sobre el problema vasco, sobre los nacionalismos, sobre el amor, eh, descubrí otro mundo y de repente entré en la novela gracias a él. Así que yo le debo mucho. Esa novela es Un hombre solo y yo siempre la recomiendo porque si a mí me cambió la vida, pienso que a lo mejor a otra persona le puede cambiar la vida. Y también últimamente un libro muy, muy bonito que creo que me hubiera gustado escribir en cierta forma es sobre el duelo de Chimamanda. Chimamanda Ngozi, ahora se me ha olvidado el otro apellido, que es un libro que escribió en los primeros días de la pandemia sobre la muerte de su padre, sobre cómo llevó o cómo tuvo ella una relación con la muerte pues eso, en pandemia, no pudo trasladarse
a la ciudad donde estaba su padre y cómo fueron aquellos días. Y me parece un libro tan sincero y tan abierto en el sentido de que no deja nada. Habla de su intimidad desde una sinceridad pasmosa que a mí me gusta mucho. Y, y luego, como me has pedido 4, voy a decir un libro de una amiga mía, de Sabina Urraca, Las niñas prodigio, que tiene que ver mucho con Chimamanda, yo creo, y con la forma de escribir. Y sobre todo que es un libro con un estilo muy radical que Sabina tiene desde siempre y que pues yo creo que ahora Cristina Morales lo tiene también y es este tipo de escritura muy fuerte y muy descarnada que está muy, muy bien y que también recomiendo. Muy bien, Jorge, pues dejamos todas las recomendaciones en las notas del podcast, en la parte de abajo, siempre en la descripción. Y nada más, muchísimas gracias por... Muchas gracias a ti, Alberto. No, gracias a ti por haber aceptado la invitación en primer lugar, por habernos contado tantas cosas de Berlín, de escribir, bueno, pues de todo lo que hemos charlado. La verdad que ha sido un auténtico placer. Te sigo en Twitter y nada, aquí estás invitadísimo para cuando escribas la siguiente novela, volver a charlar sobre ella, ¿vale? Pues encantado. Mira, esta ha sido la primera vez que entro en un podcast. En la radio había entrado muchísimo, pero podcast no. Así que ha Se sido parece un un poco. absoluto placer. Se parece bastante, pero aquí me dejáis hablar más, que me Bueno. gusta. Hasta ahora que se Muchas tiene gracias. que acabar el podcast. Gracias, Alberto. Gracias, un abrazo.